Ahora ya estamos en nuestro tiempo de entrevista, que esta mañana queremos dedicar a hacer una radiografía a la dependencia en Andalucía, como habíamos avanzado al comienzo, a la situación de las personas dependientes y al impacto de la crisis en un colectivo ya golpeado de por sí, por su propia situación personal, por su propia fragilidad personal. Los recortes han dañado la atención a estas personas y los retrasos en el abono de las subvenciones públicas a centros que realizan una atención especializada han llevado al borde del cierre a muchos de ellos. Para acercarnos a esta realidad, hoy nos acompañan 4 invitados que tienen mucho que contar, que tienen mucho que decir en relación a la dependencia en Andalucía. Quiero saludar ya al señor Jesús Huertas, director de la Agencia Andaluza de Dependencia. Buenos días. Y a medida que presento al resto de nuestros invitados, en este caso invitadas, quiero que nuestros espectadores ilustren esta presentación con la labor que desempeñan los colectivos a los que representan. María Rocío de la Rosa es coordinadora de la Federación Andaluza de Asociaciones de Daño Cerebral Adquirido. Vamos a acercarnos a la labor, a las personas que tienen que viven en esta situación. Hizo un stop y un coche que venía sin luces, Antonio no lo vio, pasó y el coche se lo llevó para adelante. Y estuvo bastante mal. ¿Estás ahí seguro ya con el apoyo de los pies? Pues ahora pasa con el brazo izquierdo y agárrate, muy bien, ahora ya te endereza. Muchos enfermos no nos damos cuenta que lo que en realidad estamos es enfermos, que no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Y antes la mejor medicina es comprender que estamos enfermos y que hay ciertas cosas que no las podemos hacer o las tenemos que hacer con una limitación. Comprendiendo eso hay que ir avanzando a través de cómo se va avanzando. Mover un dedo significa que esa persona va a poder tener un poco de independencia, o puede conectarse en internet, o puede comunicarse con otra persona. Sabes que nuestra forma de ver la vida es distinta, un poco efecto lupa, ¿no? Vamos a poner 4 minutos, ¿eh? ¿De acuerdo? Todas las palabras que se te ocurran. Mi hijo, por ejemplo, ha ganado en 6 años de rehabilitación, por lo menos está 8 horas despierto. A lo mejor podemos decir que habla igual que hace 3 años, que tiene la misma secuelas físicas, pero él cada día está más atento, más despierto, está viviendo más. Pues esos pequeños detalles y que no vengan hacia atrás es lo que nosotros solicitamos a la sociedad. El daño cerebral adquirido, algo que sobreviene cuando se produce un accidente, cuando se produce de una manera fortuita. Vamos a hablar de ello también en nuestra mesa. También saludo a Olga Díaz, directora del Centro para Sordociegos, el único que existe en España, sordociegos, que está en Salteras, en Sevilla, Santa Ángela de la Cruz. Hemos visitado también en este centro. Así funciona. Él decía, cuando yo era niño, yo creía que las personas volaban. No tenía la idea de cómo era un ser humano. Entonces, para él es como si volaran. Venían a él, lo cogían, lo soltaban y no sabía siquiera que se andaba. Lo más básico, la comunicación, ¿no? El darle algún sistema de comunicación que pueda entender lo que le está pasando, que no viva en el mundo como un caos. Mira, qué bien ha trabajado, muy bien. Luis trabaja muy bien. Tú trabajas muy bien. Me parece un sueño. Este centro es la ilusión de todas las madres que tenemos hijos con esta discapacidad, porque es el único que hay. Entonces, para que ellos se comuniquen para el tema de la discapacidad que ella tiene, no hay centro. Único centro de estas características en España. Vamos a hablar también de Alzheimer y para ello está con nosotros Rocío Muñoz, que es presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer. Vamos a acercarnos una vez más a esta enfermedad. Se lo tengo que hacer todo. Si dice de ir al bate, tengo que ir con él. Y de momento un día me dice, mira, ¿no te parece que en vez de tomarnos la cervecita por ahí nos la tomemos aquí en casa? Pero es que de ahí empezó ya a no querer salir. Yo lo sé ya, mamá, pues... Ponía una cosa en un sitio y que me acuerde y luego iba y que no daba pie con bola. ¿A dónde ha ido? Es que me ha preguntado y estoy siempre así. ¿Estás casada? ¿Eh? ¿Estás casada? No. Ella dice que no está casada, que yo no soy su marido.
yo me figuro que ella pensará que es un cuidado más. Es muy importante la detección temprana de este tipo de problemas, porque los tratamientos que existen a día de hoy son fundamentalmente efectivos en las fases iniciales de la enfermedad. Vivo con mi marido y una muchacha que tenemos. Bueno, mi marido se ha muerto en esa parte. Es una aproximación breve al cuarto pilar del estado del bienestar, el de la dependencia, que desde el 30 de noviembre que se aprobó, 30 de noviembre de 2009, en que se aprobó la ley de dependencia, ha ido creciendo, pero que ahora con los recortes se encuentra en un retroceso que está llevando a muchos organismos, a muchas familias, a muchas personas en toda España a situaciones límite. Esta mesa no está planteada como un debate, está planteada como una entrevista, vamos a decir, múltiple, y quiero que todos ustedes aporten la información para que la opinión pública conozca las necesidades, los problemas, la situación en la que se encuentra la dependencia en Andalucía. Para eso pido ya al señor Jesús Huertas un primer análisis de cuál es ahora mismo la situación, cómo están afectando los recortes tanto de las administraciones, de todas las administraciones, la administración central, también la administración autonómica. Adelante, señor Huertas. Muy bien, pues muchas gracias y es un placer estar aquí con todos vosotros, ¿no? Bueno, para entender bien qué está pasando en este momento en el presente en Andalucía, es importante, aunque sea en dos pinceladas, decir qué es lo que Andalucía ha hecho desde el año 2007, en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsa la ley de dependencia, hasta el momento actual, ¿no? Y la gran aportación de esta ley, porque ya atendíamos a personas en situación de discapacidad o a las personas mayores, es que lo convierte en un derecho subjetivo y por eso, como bien has dicho, se convierte en el cuarto pilar del estado de bienestar, ¿no? Andalucía desde ese momento toma las riendas de este asunto porque forma parte de la seña identitaria del gobierno andaluz y por lo tanto lo impulsa muy por encima del resto de comunidades autónomas hasta el punto de que, habiendo una previsión inicial de que la población diana o la población objeto de cobertura sería unas 150.000 personas, actualmente ya tenemos cubierta, estamos atendiendo a cerca de 200.000. Así que probablemente nos estamos acercando al techo, aunque todavía queda un poco, en el que puede estar la totalidad de la población. Y teniendo en cuenta que la población andaluza es el 17,8% de la población española, nosotros podemos decir con cierto orgullo que hemos tramitado 413.000 solicitudes, es decir, el 25% de las solicitudes que se han tramitado en el resto de España, y que actualmente otorgamos 267.000 prestaciones, que suponen el 26,4% de las prestaciones de este país. Por lo tanto, llegábamos al año 2012 en una situación óptima, como siendo la comunidad que ha impulsado más este tipo de derechos, este tipo de estrategias y acercándonos al momento en el que completábamos toda la cobertura. ¿Qué ha ocurrido? Pues han ocurrido dos cosas. Uno es que en la ley de presupuesto, porque la dependencia se financiaba a dos partes. Por una parte, la comunidad autónoma, que estaba aportando en torno a un 60% de la financiación, y por otra parte, por el Estado, que estaba aportando el año pasado, por ejemplo, en torno a un 40%. Pues este año, entre la ley de presupuestos del Estado y el decreto 20-2012, que se aprueba en junio, y que además introduce unos elementos de financiación que se ocultaron, no fueron puestos de manifiesto en una reunión de la ministra con los consejeros del ramo que hubo en Madrid, pues nos encontramos un día publicado en el boletín oficial, con nosotros decimos medio en broma, medio en serio, pero que es verdad, con nocturnidad y alevosía, puesto que no hubo ni la oportunidad de opinar a favor o en contra, con que el 28% de ese 40% que se aportaba es retirado automáticamente del presupuesto y por lo tanto la comunidad autónoma ya para este año, ni siquiera para el futuro, deja de percibir ese dinero. Y en cantidades netas, el dinero que va a dejar de recibir Andalucía este año y el que viene. Sí. Hemos calculado este año en torno a 85. El impacto de la medida de este año supondría en torno a 120-125 millones de euros para el año que viene, pero es que además la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el 2013 reduce un 20% la aportación de la dependencia para todo el Estado. Estamos pendientes de concretar qué parte de esa reducción va a suponer para Andalucía. Vamos a ver ahora, señor Huertas, cómo se refleja en estos tres colectivos que hemos escogido. Hay otros muchos, por supuesto. Quiero saber, en el caso de las personas que sufren daño cerebral, hemos llamado daño cerebral adquirido, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué esperan de la ley de dependencia? Las personas con daño cerebral adquirido tienen en su vida una cosa muy importante, que es la rehabilitación. Sin la rehabilitación se convertirían en un mueble más en su casa,
que está viendo la tele o que está mirando el techo. Entonces, para esas personas tener una rehabilitación completa, multidisciplinar en diferentes campos, neuropsicología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, es muy importante. El problema viene cuando los recortes llegan, los presupuestos de las entidades que prestamos esos servicios también se ven disminuidos, con lo cual, si hay menos dinero, hay menos atención. Atiendes a menos personas y menos horas. Entonces, esto se convierte en una pescadilla que se va mordiendo la cola, porque al atender a menos personas y menos horas, su estado empeora. Y volvemos al inicio. Entonces, esto, además de ser un recorte, es una pérdida a largo plazo, porque todo lo que se ha invertido se está perdiendo y hay que volver a invertir ese trabajo y ese dinero. Este año nos hemos visto afectados aproximadamente por un 20% de recorte y ya, como él nos adelanta, el año que viene habrá un recorte aún mayor. Con lo cual no sabemos en qué situación nos podremos encontrar a la hora de atender a nuestros afectados. En el caso de la Asociación de Sordociegos en Salteras, en Santa Ángela de la Cruz, además, como ocurre también en otros colectivos, los retrasos en el pago de las administraciones se están haciendo bastante daño, ¿no? Efectivamente, nuestro centro, como sabéis, es un centro muy específico. Tenemos a 32 chicos actualmente sordociegos, 18 de ellos en la residencia y los demás en unidad de día, que requieren una atención muy específica, por lo cual tenemos a mucho personal, que es lo que más necesitamos para atender a estos chicos. El tema de los impagos de las administraciones nos están haciendo mucho daño, porque no podemos mantener no solamente el hecho de pagar nóminas, sino el mantenimiento en sí del centro, que es un centro magnífico, que lo tenemos evidentemente gracias a la ley de la dependencia, porque se invirtió mucho en nuestro centro y en nuestro proyecto. Además, nosotros estamos muy contentos porque la calidad de vida de nuestros chicos ha mejorado, no solamente de nuestros chicos, sino también de sus familiares. Entonces, es una pena que por esta situación siempre tengan que sufrir los más débiles, porque nos pasa lo mismo, si no podemos cubrir bajas, no podemos contratar a más personal, no podemos asumir gastos de luz, agua, cosas básicas. ¿Qué hacemos? Porque los trabajadores están dando un ejemplo espectacular, porque aguantan meses sin cobrar sus nóminas, pero bueno, esto no se puede mantener en el tiempo, porque también la calidad del trabajo y de la atención disminuye. Claro. Señora Muñoz, el Alzheimer, por decirlo de alguna manera, es lo más visible porque afecta a muchas más capas de la población. Corríjame si me equivoco, en Andalucía hay en torno a 95.000 personas más o menos. Entre Alzheimer y otras demencias similares. Con otras demencias similares. ¿Cuál es ahora mismo la situación y qué necesidades tienen en su colectivo? Necesidades muchísimas, sobre todo con el recorte que están teniendo incluso las familias que tenían la prestación económica, que se han visto reducidas en un 15%, que cotizaban a la Seguridad Social, que le han dejado de cotizar. Entonces, solamente ya solo en lo que es la familia cuidadora, mucho. Con respecto a las personas afectadas que van a nuestro centro, el colectivo de Alzheimer en Andalucía empezó a desarrollarse en el año 2002, de acuerdo con cuando salió el decreto de apoyo a la familia. Entonces nos creamos en un colectivo antes de que saliera la ley de la dependencia, donde dábamos servicio a las personas que estaban diagnosticadas de Alzheimer, a la vez que dábamos un respiro a la familia para que tuvieran más o menos una calidad de vida. Es cierto que afecta mayormente a las mujeres, que es el número mayor de cuidadoras que existe, y que nosotros en nuestros centros son especializados. Es decir, son centros específicos donde una atención específica, igual que mis compañeras han hablado, a estas personas. Nos vemos mal en el sentido de que las ratios de personal no son las que se corresponden, puesto que estamos metidos en mayores, pero también debo de decir que Andalucía es pionera en cuanto a atención a este colectivo. A mí me gustaría lanzar una pregunta a los cuatro. ¿Corre el sistema, tal y como ahora se estructura, riesgo de colapso? Porque estamos escuchando que hay residencias que han dejado de recibir el dinero comprometido por las administraciones, amenazas de cierre también. ¿Hay riesgo de que el sistema se venga abajo? Supongo que dependerá de la gestión y del compromiso y la intención por todas las partes que formamos parte de esto.
Si las administraciones se comprometen, las entidades nos comprometemos y las familias se comprometen, posiblemente no corra riesgo. Todos tenemos que asumir una parte, un trocito nuestro en esto, pero... Quizá a quien más hay que exigir es a la Administración cuando esto se ha convertido en ley. En la negociación, en la elaboración de los presupuestos, señor Huertas, para el próximo año, ahora que ya sabemos cuál puede ser el cuadro macroeconómico en Andalucía, ¿qué se está discutiendo? Bueno, pues Andalucía sigue apostando por este sector. Por lo tanto, por la parte que a nosotros nos corresponde, tanto la Consejería de Salud y Bienestar Social a la hora de formular su presupuesto, como me consta por parte de todo el Gobierno, la sensibilidad que también está teniendo la Consejería de Hacienda, se está intentando que podamos contar con el máximo presupuesto posible. Pero a la pregunta que usted hace le tengo que decir que ese es nuestro empeño, preservar el sistema, y en eso vamos a echar el resto, como se dice en nuestra tierra, ¿no? Pero es verdad que lo que supone la retirada presupuestaria del Estado y los demás recortes añadidos que han ido diciendo las compañeras que nos acompañan, ¿no? Es decir, que han recortado la intensidad de las prestaciones, han aumentado el copago de los ciudadanos, han recortado la prestación económica de los cuidadores del entorno familiar. Todo eso en la práctica supone una derogación encubierta de la ley y nosotros somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, contra ese viento y marea estamos luchando. ¿Y qué estamos haciendo? Pues por un lado, luchando por cada euro que podemos conseguir para el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, abriendo un gran diálogo con el sector donde podamos ajustarnos a la realidad que tenemos y que no son los tiempos que teníamos antes y por lo tanto donde dialogando mucho y apretándonos hasta donde podamos todos podamos reequilibrar lo que el Estado nos ha desequilibrado de una manera rápida, ¿no? Y por otro lado lo que estamos intentando es con una visión de largo plazo, siempre como corresponde a un gobierno que tiene una idea de redistribución de riqueza, atender por orden de prioridades siempre primero a los más desfavorecidos y en segundo lugar intentar visualizar hacia dónde tiene que ir el sector de la mano de todos los colectivos para adaptarnos a los tiempos que vienen. Señora Díaz, en el caso de la asociación de sordociegos, siendo el único centro, siendo tan especializado, ustedes han buscado fórmulas un poco en la línea de lo que decía también nuestra compañera, de que todos arrimemos el hombro, no solamente depender de la Administración, con rifas, con cuentas, con aportaciones públicas. Hemos vuelto un poco a lo que se hacía antes, ¿no? Gracias a este grito que estamos teniendo un poco, hemos conseguido, bueno, que tengamos algunos donativos con los cuales se pueda mantener el centro 1 o 2 meses, por lo menos cubrir gastos. La verdad que la respuesta ha sido muy buena y también, por supuesto, la aportación de algunos de los familiares, cada uno a la medida de sus posibilidades, está aportando también no solamente dinero, sino también su trabajo, su esfuerzo y, por supuesto, de los profesionales que están en el centro. Es lo que decimos. Comprendemos que la Administración no nos puede dar una fecha, pero también ellos tienen que comprender que nosotros necesitamos al menos saber, ¿no?, cuándo se va a dar esa cantidad que se nos debe, que se habla de 2 meses de deuda. 2 meses es ahora mismo en el caso de la asociación en la que hay deuda. Un centro, además, me voy a detener un poco en el que las subvenciones, por ejemplo, he leído unas declaraciones suyas desde la asociación en el que, bueno, una plaza que subvenciona a la Comunidad de Madrid ha tardado 4 meses en pagar. Para un centro, además, que sorprendió a la misma doña Sofía, la reina de España, cuando preguntó en su inauguración que dónde estaban estas personas, quién las atendía, ¿no? Esto da idea, efectivamente, de la gravedad del problema, de la necesidad de cubrir esto. Sí. A mí me gustaría aclarar en ese sentido, sí, nosotros somos conscientes, estamos muy preocupados porque 2 meses de deuda en este sector realmente es un sector que no son grandes empresas, que viene mucho de la economía social, de cooperativas, por lo tanto un sector que tiene dificultades para soportar ese tiempo de atrasos, ¿no? Pero quiero poner en valor que para nosotros, sabiendo que no es suficiente, el haber logrado que el retraso sea solo de 2 meses es un esfuerzo enorme. Valencia está pagando a 12 meses y usted ha puesto el ejemplo de Madrid, ¿no? Por lo tanto, se ha luchado también, está luchando todo el gobierno andaluz porque se nos dé el anticipo necesario, porque el fondo de liquidez se active de una manera igualitaria con el resto de comunidades y confiamos en que también de ahí, como ha expresado la consejera de Salud, podamos priorizar en la parte correspondiente o alícuota parte que nos corresponda, pues el pago a este tipo de entidades. A mí me gustaría, si somos capaces de cuantificar cuál es la necesidad de cada uno de los sectores. Señora de la Rosa, en el caso concreto de la asociación a la que usted pertenece, de la Federación, ¿qué necesidades económicas tienen ahora mismo, urgentes? Pues el pago de las plazas que están ocupando nuestros afectados. Nosotros tenemos
unidades de estancia diurna de personas con daño cerebral adquirido y necesitamos que se pague al tiempo las plazas. Pero ustedes ya están sufriendo los impagos en ese caso. Claro, los 2 meses estos de retraso, mínimo 2 meses estamos sufriendo todas las entidades que tenemos centro. Todas estas entidades. En el caso del Alzheimer, exactamente igual, ¿no? El impacto, además, decía usted, es importante, ¿no? Porque las personas cuidadoras, como las que hemos visto en el vídeo que precedía la presentación, son personas que además sufren, sin padecer el Alzheimer, recortes y eso se vuelca sobre la atención, ¿verdad? Por supuesto, se vuelca y además personas que han tenido que abandonar sus trabajos para dedicarse al cuidado. Entonces son no solamente ya lo que es el cuidado, el estrés y lo que le provoca el tener una persona que ha vivido con ella toda su vida y que ahora no le conoce y que no sabe quién es y que ha borrado todos sus recuerdos, aparte de ese estrés que sufre, aparte de la cuestión económica. Indiscutiblemente abandonado en muchos casos, sobre todo son mujeres cuidadoras, el 86% de las cuidadoras son mujeres entre 50 y 60 años, y si tenían trabajo lo han tenido que abandonar. Entonces, lo que yo le pido a las administraciones es claridad, que nos planteen en la mesa qué es lo que hay, que nos digan la realidad de lo que está ocurriendo y que, bueno, seguiremos adelante, pues como igual seguíamos en nuestros principios. A lo mejor, como ha dicho el señor Huerta, es una irrealidad de que la ley de dependencia siga en marcha. A lo mejor tenemos que volver a otro sistema o pedir, yo qué sé, planes integrales dependiendo de la dependencia que tengan las personas, no lo sé. Pero por lo menos que lo que sí pido a las administraciones es que sean claras, porque la mayoría de estos colectivos somos personas voluntarias que estamos dando nuestra vida por conseguir que las personas que padecen esta enfermedad, que son a los que le debemos ahora mismo el estado de bienestar que tenemos y que le estamos recortando todos sus derechos. Entonces, lo que sí solicitamos es claridad por parte de las administraciones. No sé si alguna de ustedes quiere añadir algo antes de concluir esta entrevista. ¿Sí? A mí me gustaría decir que, bueno, yo desde la parte que me toca, desde la parte de los profesionales que trabajamos en este ámbito, que nosotros estamos dispuestos a luchar. Está claro, pero lo mismo queremos claridad de las administraciones. Nosotros, además, nuestro centro es muy particular porque tiene plazas concertadas con otras comunidades autónomas. Bueno, no hemos tenido el problema de impago solamente aquí, hemos tenido el problema de impago en la Comunidad de Madrid, que se ha puesto al día, que hay que decirlo, y con la Comunidad de Castilla-La Mancha, que aún ni siquiera nos ha contestado y nos debe muchos meses. A mí me gustaría, antes de terminar, darle las gracias a la familia de nuestros afectados por el gran esfuerzo que están haciendo y a nuestros profesionales por cómo están entendiendo la situación ante la que nos encontramos y cómo no están dejando sus obligaciones profesionales a un lado por la falta de pago. Sí, no sé si quiere añadir algo, estamos prácticamente fuera de tiempo. Nosotros tenemos mucha confianza que con el esfuerzo de todos y con la comprensión mutua podamos salvar esta difícil situación. Estamos convencidos de ello y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Bueno, hemos intentado aquí en Canal Sur Televisión hacer un análisis somero, pero aproximado a la realidad de la dependencia en Andalucía. Quiero agradecer a todos los que han asistido a esta mesa su presencia aquí y lo que siempre digo, les invito en otra ocasión para que hablemos en otro tono, ¿no? De mejores noticias sobre la dependencia. Muchísimas gracias a los cuatro. Hasta otra mesa. Ahora vamos a actualizar contenidos, vamos a ver cuáles son las noticias. Don Carlos, adelante.